Hola, nuevamente nos encontramos, esta vez para abordar la interpretación del parágrafo 225. Un parágrafo muy importante porque nos muestra los momentos a través de los cuales se da la aplicación de la ley al caso individual. El autor nos muestra en este momento que a través de la aplicación de justicia tenemos dos momentos claves. El primero es lo que llamaríamos la investigación judicial, para decirlo en términos nuestros. Para decirlo en términos del autor, es el conocimiento de la índole particular o singular o inmediata del caso en su situación inmediata. Esto es la consideración detenida de cada una de las circunstancias concretas en las cuales aparece la situación y que implica obviamente una recolección de datos y de hechos concretos. El ejemplo que pone el autor es si existe un contrato en un momento dado, quién es el que actúa y la tipificación de la falta o de la infracción. En el caso del derecho penal se hace muy interesante la situación porque implica la consideración detenida de la acción concreta de la gente. Recordemos que por allá en el segundo momento de la filosofía del derecho, en los parágrafos correspondientes a la teoría de la moralidad, a la concepción de la moralidad, el autor nos hace una definición muy concreta en tanto la acción humana como exteriorización de la voluntad y de la voluntad moral. Y cómo esa exteriorización de la voluntad moral implica la expresión de propósitos e intenciones. Y cómo, en último término, cuando se da un propósito y una intención que claramente es expresión del sujeto moral, ello implica una acción y ello también encarnaría la responsabilidad de esa acción. Desde el punto de vista moral, ese principio se permite al sujeto reclamar la autoría de una acción, pero a su vez ello también implica la reclamación jurídica por la responsabilidad de la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que el sujeto moral se expresa en la acción, entonces es responsable y por ello, en caso de un delito de tipo penal, por ejemplo, en una tipificación penal del delito, ello implicaría que se trataría de un delito doloso, lo cual obviamente configura, en el caso de una muerte, no un simple hecho de la muerte de un individuo, sino por ejemplo un homicidio. La configuración del delito está en la definición de la intención. Ese es el sentido. Y ello implica obviamente una consideración de los hechos, una interpretación de los hechos y una reflexión de los mismos. Ese es el término preciso que utiliza Hegel, una reflexión concreta que lleva a la determinación de la acción según su carácter delictivo sustancial, es decir, según el carácter esencial o sustantivo de la voluntad contenida o expresada en la acción delictiva. Eso es supremamente importante y tiene que ver, digamos, con la identificación de los hechos, la definición de las circunstancias, la interpretación de los mismos a la luz de la ley, la tipificación del delito, calificación de la intencionalidad o no de la acción, de acuerdo a lo que acabamos de redactar. Y en un segundo momento, se trata de un proceso a través del cual se da la subsunción del caso bajo la ley y el restablecimiento del derecho. En el caso del derecho penal,
ello implicaría también la pena, es decir, el establecimiento de una pena correspondiente a la gente que realiza el delito o la acción delictiva. Notemos cómo acá el autor está mostrándonos un procedimiento jurídico que implica claramente la intervención de el proceso judicial al interior del tribunal como una forma de mediación que permite la unión o la determinación de la ley universal al caso particular. Eso se nos muestra de manera muy importante en el comentario, en la adición que realiza el autor a este parágrafo 225. Y es una adición histórica en donde él nos muestra cómo en la organización judicial romana el pretor definía la decisión, ¿cierto?, del caso, pero la investigación del mismo se le encargaba al iudex. Y después, haciendo otro comentario, otra anotación histórica, el autor nos muestra cómo la caracterización de la acción en su especificidad estaba reservada en el derecho inglés a la apreciación, al arbitrio concreto del acusador. Y en ese sentido, el tribunal no podía formular una determinación diferente porque no le era permitido. ¿Por qué son importantes estos ejemplos históricos de Hegel? Porque acá Hegel nos está diciendo que al interior del tribunal, dentro del proceso interno judicial, se da una determinación en la cual el criterio del investigador o del proceso al interior del tribunal es lo que permite ajustar o determinar la ley universal al caso particular, lo cual me parece sumamente importante. Fijémonos que acá Hegel no hace referencia a un procedimiento puramente intelectual, un procedimiento que podríamos determinar, para decirlo en términos de Hegel, propio del entendimiento, como una especie de derivación lógica de orden netamente deductivo. Tampoco él estaría hablando en este caso de un proceso netamente formal o de una síntesis a través de la cual la ley universal se vinculara o se determinara en un caso concreto casi que de una manera deductiva. No, Hegel no nos está hablando de eso. Hegel nos está diciendo que el tribunal actúa como un ámbito comunitario de orden ético en donde hay cierta experticia técnica, cierta condición afincada en habilidades, en técnicas de investigación que hacen parte de un grupo de funcionarios, de operadores jurídicos, para decirlo en términos de sociología del derecho actual, que teniendo la ley en mente, investiga la concreción del caso y en sus condiciones concretas con el fin de reflexionar sobre él, interpretar y aplicar la ley. Obviamente, acá no se trata de una mediación netamente intelectual, sino de una mediación institucional, una mediación de operadores concretos de una institución de la eticidad, del mundo ético, que a partir de su carácter, de la formación de su profesionalidad, como diríamos en términos españoles, poseen habilidades, capacidades, virtudes que les permiten acercarse al caso y tipificarlo. Me parece en ello una reflexión muy profunda y sumamente inspiradora para la comprensión del derecho en su práctica efectiva. Entonces el derecho, digamos, no realiza simplemente un procedimiento formal, teórico,
vacío, digamos, en ese sentido, en donde simplemente se aplicaría la norma al caso casi que de una manera impositiva, sino que implica la mediación de unos operadores jurídicos, de personas que hacen parte de una institución del mundo ético y que a través de su reflexión y de su experticia profesional son capaces en ese sentido de construir la tipificación del caso y la calificación de la acción en orden a la ley y a la pena, a la sanción y obviamente a la restitución del derecho. Realmente uno de los más importantes parágrafos en la medida en que nos muestra cómo se hace efectivo el derecho a través de la institución del tribunal. Gracias y nos encontraremos nuevamente para trabajar el parágrafo 226.